Vamos a ver cómo sale, porque llevo 1 año y pico sin subirme aquí y por lo tanto os pido ya perdón de antemano por, bueno, pues a lo mejor los nervios me traicionan un poco, hace mucho tiempo en realidad. Quisiera empezar agradeciendo a la Iglesia las oraciones que sé que habéis tenido por mí, por mi situación tanto anímica como física, de las pruebas, los médicos, bueno, todo. La serie de circunstancias que he tenido, pues yo sé que habéis estado ahí, así que desde aquí quiero agradeceroslo públicamente. También no quisiera empezar sin, aunque hemos orado y hemos visto, sin comentaros que cuando empecé a estudiar este tema, el amor entre los hermanos, el amor entre las personas, el amor entre los seres humanos, y vi lo que estaba pasando a mi alrededor, es decir, en el mundo, no solamente en Ucrania, es decir, en Ucrania ahora, ¿vale? Es el foco, y además es un foco grande porque hay potencias dentro. Pero la violencia de las personas contra las personas es tan antigua como el ser humano, ¿vale? Y hay muchos países que llevan muchísimos años de violencia. Casi parecía una broma hablar del amor cuando estás rodeado de odio, de violencia. Pero por otra parte te das cuenta de que qué mejor oportunidad hay de decir, de gritar, que el amor es la única solución que puede haber. No hay otra solución. Y Dios lo sabe y nos lo dijo. No nos lo ha dicho ahora, sino que desde los tiempos antiguos el mensaje siempre ha sido el mismo. Y nosotros lo sabemos. Lo que dice Primera de Juan, uno de sus temas muy importantes, tal vez el más importante, es la seguridad en lo que sabemos. Está lleno de, como sabéis, os lo dije, ¿sabéis qué? El mandamiento y el gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Contra eso, ¿qué dice la palabra? No hay ley. Como decía Santo Tomás, creo que era Santo Tomás de Aquino, decía, ama y haz lo que quieras. Siempre y cuando ames, haz lo que quieras, todo será bueno. De todas formas, una vez dicho esto, vamos al tema que nos toca hoy. La comunión nacida del amor es el título de la serie. ¿Lo veis ahí arriba? Y la parte que nos toca ahora es 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 24, que se ha titulado Amor de hechos y en verdad. Pero antes de empezar con lo que nos toca en esta mañana, quiero hacer 2 cuestiones previas. Quiero hacer 2 puntualizaciones sobre los 2 conceptos que tenemos en el título de la serie: la comunión y el amor. ¿Qué es la comunión? Porque es una palabra que utilizamos mucho en el lenguaje eclesial de la Iglesia, ¿vale? Es una palabra que se habla mucho aquí en la Iglesia, se dice muchas veces, en oraciones, en predicaciones, en estudios, cuando leemos la palabra. Fuera de puertas para afuera, la comunión, aparte de los católicos practicantes que saben que es un sacramento, que piensan que es un sacramento, pues no se utiliza ya demasiado. Así que si hablamos de comunión, si queremos explicar qué es la comunión, tenemos que saberlo también nosotros. ¿Qué es? Piénsalo un segundo. ¿Podrías definirme en una frase qué es la comunión? Es algo, sí, algo parecido a eso, la unión de varias personas, pero ¿para qué? Es decir, y ahí voy, la comunión no solamente es una cuestión de iglesia, lo que pasa es que saber explicarlo, pero fuera hay comunión de personas. La comunión viene a ser, como dice la palabra, común unión, o la unión para conseguir algo en común, ¿vale? Por lo tanto, los lazos que se forman para conseguir eso
se denomina comunión. Los lazos que se forman entre las personas para conseguir algo que tienen en común o que desean conseguir. Y fuera de aquí de la Iglesia hay lazos tan fuertes como las que se encuentran entre los hombres que están en las trincheras. Los hombres que están en las trincheras crean lazos entre ellos muy, muy fuertes. De tal manera que lo que la palabra dice que es como un ejemplo supremo del amor entre personas, que es dar la vida uno por otro, hay veces, se han visto muchos casos de hombres que dan la vida por sus compañeros. Ahora, por sus compañeros. Hay muchos hombres que dan la vida por sus familias. Ahora mismo estamos viendo muchos hombres que están dando la vida por su país. Y hay muchos hombres que están dando la vida, y en esto también hay que decirlo, en contra de su voluntad. Porque no nos olvidemos que hay muchos padres rusos llorando por sus hijos, que no quieren estar allí. Hay lazos tan fuertes como el que se forman en las trincheras. Y hay lazos menos fuertes, como por ejemplo la Chermanor, es una palabra en valenciano que quiere decir la hermandad, entre fallas, por ejemplo, que es una cosa muy, muy light. Va bien mientras vaya bien, todos eso, y luego, pero si hay alguna disputa, pues enseguida se rompe, ¿vale? Cuando hablamos de la comunión, no solamente hablamos algo eclesial, sino que si lo explicamos bien, el mundo nos entiende. Y segundo, el amor. Vale, el tema del amor es inabarcable. Se habrán escrito cientos de miles de poemas, de libros, de canciones, tenéis razón, de estudios, de predicaciones. Bueno, no cabrían aquí todo lo que se ha escrito sobre el amor, y aún se puede escribir 100 veces eso. El amor es inabarcable, el tema del amor es inabarcable. Al final, ¿qué es lo que tuvo que decir Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Qué es el amor?, se preguntaba. Y al final dijo, bueno, no lo sé, el amor eres tú. Ya está, no hay otra forma de explicarlo, no es fácil abarcar este tema. Sin embargo, sí que tenemos nosotros una especie de marco de referencia que, aunque no lo incluye todo, sí que nos ayuda a centrarnos en ello, que es lo que encontramos en 1 Corintios 13, y que nos habla y nos describe qué es el amor. ¿Vale? No es todo, pero es un gran marco donde podernos fijar. Y si nos fijamos, allí se basa más en lo que yo doy y en lo que yo soy para los demás que en lo que yo recibo. Claro, eso hoy en día es un absurdo, ¿no? Un absurdo. Hoy en día, si no recibo, incluso en las relaciones amorosas de pareja, me refiero, si no recibo lo que yo creo que me merezco, el amor ya no funciona. No tiene tanto que ver con lo que yo doy a los demás, sino con lo que yo recibo de los demás. Por lo tanto, es tan fácil de romperse ese amor. Pasa lo mismo con el amor romántico que con el amor, digamos, social o fraternal, o como queramos llamarle. Si no recibo la satisfacción necesaria, pues el amor se rompe y por lo tanto ese vínculo se rompe. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, resume perfectamente esto. Dice, sobre todas las cosas, vestíos, es decir, recubridos, de amor, que es el vínculo perfecto. Es el lazo perfecto. Ahora, y aquí entramos ya en la siguiente fase. Entramos en la siguiente fase, que es el amor, sí, pero de hecho y de verdad. Es decir, ¿por qué? Porque hay amor fingido, lo hay. Hay amor
puertas para afuera o de cara para afuera, no sé exactamente cómo definirlo, es decir, para que lo vean los demás, ¿vale? Hipócrita, sí, esa es la palabra que no quería decir, pero... ¿Vale? El postureo, efectivamente, el postureo, esa es otra palabra que viene muy bien aquí. ¿Existe? Sí. ¿Existe solamente en los del mundo? Por desgracia creo que no. La palabreja del mundo, ¿no? Es decir, nosotros y los del mundo, ¿no? Y a veces el mundo se ha colado por las ventanas, por desgracia. El título del mensaje sale directamente del versículo 18. Pero mirad, vamos a leer... Perdón, se me ha pasado la... Perdón, vale, se me había ido. Es la tercera, esa es la tercera. Sí, vale. Vamos a leerlo. Buscadlo, por favor, los que tengáis Biblia, me da lo mismo que sea móvil o lo que sea, en la versión que más os guste. Nosotros vamos a leerla en la Reina Valera 60, que es aún, creo, la más habitual. ¿Vale? Lo va a leer Santiago ahora cuando se lo diga, pero vosotros buscadla, los que tengáis Biblia, y los que no, pues acompañadnos con esta versión, buscadlo en la versión que más utilicéis y que más os gusta, porque cuando llegue la montaña, igual nos ayuda. ¿Vale? Por favor, Santiago. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida no por nosotros, pero por nosotros. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Bien, como he dicho, el título del texto que nos ocupa esta mañana sale directamente del versículo 18 y en la versión de Dios habla hoy dice, o se traduce así, dice, que el amor no sea solo de palabra, sino que se demuestre con hechos. Es lo mismo, viene a decir lo mismo que hemos leído aquí. Aquí Juan va a, digamos, a ahondar dentro de un tema que ya ha empezado varios capítulos antes. De hecho, desde el principio de la palabra, desde el principio de la epístola, perdón. El tema del amor hacia los hermanos, el tema del amor fraternal, ha tenido varias explicaciones sobre Dios es luz, Dios es justicia, Dios es vida. Nos contaba Antonio hace 2 semanas que el pensamiento gnóstico estaba muy arraigado, estaba colándose por la Iglesia. Y hemos visto varios capítulos en el cual
digamos, iban dirigidos a esas personas, a esos falsos apóstoles, a esas personas que estaban intentando dirigir la Iglesia por caminos que no eran los adecuados. Nos hablaba de ello Antonio con una vida de pureza, como tendríamos que centrarnos. Y la semana pasada Adelina nos hablaba de la justicia, de cómo la justicia, vista desde el punto de vista de Dios, no es la justicia que nosotros nos gustaría que fuera vista desde nuestro punto de vista. Gracias a Dios, la justicia divina es distinta a la nuestra. Porque si Dios tuviera que pagar a cada uno lo que tiene que pagarle, ninguno de nosotros estaría en pie. Así que cuando nosotros pedimos lo mismo, cuando nosotros pedimos justicia para algo que nuestro hermano ha hecho mal, debemos de pensar cuál es la justicia. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la justicia? Los que no estuvisteis, os digo que vayáis al YouTube y lo busquéis, ¿vale? Eso muy interesante. Por lo tanto, esto que hemos visto durante estas semanas, a mí personalmente sobre el amor a los hermanos me deja muy poco que añadir. Solamente deciros una cosa, que el texto que ahora hemos visto, que hemos leído, va dirigido no a la gente del mundo, no a la gente de fuera de aquí, sino va dirigido a los que estamos aquí dentro, ¿vale? A la Iglesia. Va dirigido para nosotros. Podemos extrapolar lo que queramos, ¿vale? A veces lo hacemos y lo hacemos muy bien, lo extrapolamos todo. Pero no está hablando para la gente en la calle, está hablando para nosotros, ¿vale? Y no está hablando del amor hacia Dios, tampoco. Aunque el origen y el ejemplo es el amor que Dios tiene, ¿vale? No está hablando aquí del amor que nosotros le debemos a Dios. Está hablando del amor que nosotros le debemos al hermano. Y como ahí está tan lleno de unos a otros, el Nuevo Testamento está tan lleno de amar los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, el amor que tu hermano te debe a ti. Porque el amor cristiano es un amor que da y que recibe. Fijaros que va a hablar de términos absolutos. Va a hablar de términos absolutos. ¿Me puedes pasar la segunda, por favor? Va a hablar de términos absolutos al principio del texto. ¿Estar en la vida o estar en la muerte? Va a decir en el primero de los versículos que hemos leído, el mundo os aborrecerá. ¡Hala! ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Qué habremos hecho nosotros? ¿Qué habremos hecho nosotros para que el mundo nos aborrezca? Que no es más que un escalón más de lo que en el capítulo 3, versículo 1 dice, el mundo no os conoce. Al principio el mundo no os conoce, ¿vale? Que eso es decir, como que os ignora, dice, ¿estos quiénes son?, ¿vale? Pero cuando actuamos en justicia, como vimos la semana pasada, y ponemos en práctica, es decir, en hecho y en verdad, lo de amar al hermano, ese desconocimiento o esa ignorancia o ese dejar de ser fer, ¿no? Eso pasa a ser aborrecimiento. Porque el mundo y su gobernante, que es Satanás, lo último que quiere es que se ponga en práctica lo de ama a tu hermano como a ti mismo. Imaginaros la revolución que eso sería si lo hiciéramos de forma masiva. Sería la gran revolución. Es el mismo mensaje que encontramos que nos lo dijo Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15, 18. Va a decir cosas tan fuertes al principio como el que si
tú aborreces a tu hermano, es decir, o no lo amas, ¿vale?, se te va a considerar asesino u homicida. Eso también es pasarse un poco, ¿no? Es decir, de una cosa a la otra va mucho. Bueno, pues Jesús en el Sermón del Monte dijo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Aquel que no ama a su hermano se le puede considerar homicida. ¿Y sabéis lo que pasa con los homicidas? Lo pone ahí. Bueno, ahí ahora ya no, pero lo ponía. ¿Qué pasa con los homicidas? Que no entrarán en los cielos. Madre mía, esto sí que es palabra, como dice, dura de escuchar. Es decir, lo que Juan está diciendo aquí es, tomároslo en serio, ¿vale? Tomároslo en serio porque la cosa es grave. La cosa es grave. Y sobre el amor fraternal, aquí, por favor, pon la de antes, la del texto, no, la del texto, perdón. Ahí. Y sobre el amor fraternal, ya digo, no voy a abundar demasiado, pero vemos que aquí Juan está haciendo dos ejemplos, porque me estoy imaginando la pregunta que muchos estaban haciendo cuando oían esta carta, cuando la leían, cuando eso. Es la misma pregunta que le hicieron a Jesús cuando la parábola del buen samaritano. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Vale, eso está claro. Ahora, vamos a ver, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Vamos a ver, ¿que no sabía el hombre ese quién era su prójimo? Por favor, todo el mundo sabemos. Igual no queremos reconocerlo, pero todo el mundo sabemos quién es nuestro prójimo, ¿no? Y aquí estoy viendo como casi estoy oyendo las preguntas que muchas veces nos hacemos. Vale, sí, eso es verdad, es así. Pero ¿qué es eso de amar a tu hermano? ¿Vale? Es decir, explícamelo un poco más. ¿Qué es eso de amar a tu hermano? Pues bueno, va a poner dos ejemplos. Uno es Jesús amó a su prójimo, a nosotros, que no éramos ni siquiera hermanos, al mismo nivel que Él, pero que hemos sido hijos de Dios. Jesús nos amó y nos amó hasta morir. Es decir, el máximo sacrificio es no morir por tus compañeros de armas o morir por tu familia. El máximo sacrificio es morir por tu enemigo. Ese es el mayor sacrificio. Bueno, pues Jesús llegó ahí. ¿Quieres saber qué es amar a los hermanos? Ese es el tope. Apunta hacia eso. Apunta hacia eso. Pero también, claro, eso es algo muy inusual. Es decir, no vamos a encontrar en esa situación, pues casi nunca o nunca, igual nos vamos a encontrar en esa situación. Así que Juan dice, pues bueno, vamos a poner un ejemplo más sencillo, más fácil, más accesible. Si ves a tu hermano que tiene necesidad física, porque habla de bienes materiales, pero hay muchas necesidades, espiritual, anímica, hay muchas necesidades. Bueno, pues si ves a tu hermano sufriendo esa necesidad y tú puedes ayudarle, hazlo. Mira, eso ya es más sencillo, ¿vale? Eso ya es más sencillo porque si no es aquí, es en la iglesia de al lado, si no es en España, es allá, en Ucrania, si no es entre mi familia, es en la familia de un hermano, solamente tengo que mirar bien, ¿vale? Y eso seguro que sí que lo encuentro. ¿Qué es amar a tu prójimo? Bueno, pues actuar como esto. Y en el versículo 19 se nos dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Los hechos
certifican las palabras. Es decir, una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Son los refranes, el refranero español. Ama y que tus hechos demuestren ese amor. Porque ¿qué es más fácil? Jesús ya lo pasó todo esto, ya había visto, las vio de todos los colores. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y, hombre, pues tus pecados te son perdonados, nadie sabe ahí lo que pasa. Es decir, eso es algo entre tú y Dios y ya está, ¿no? Tus pecados te son perdonados, pues muy bien, pues me alegro. ¿Tú amas a tu hermano? Yo muchísimo. Amo a tu hermano. ¿Qué es más fácil decir? ¿Ama a tu hermano o llévale comida cuando lo necesita? ¿Qué es más fácil? Yo amo a mi hermano, ¿no? Claro, eso es más fácil. Y ahora llegamos al momento cumbre. Porque ahora mismo nosotros estamos un poco, lo sé porque yo he pasado por ello cuando estaba preparándome esto, estamos con el corazón encogido. ¿Vale? Estamos con el corazón nuestro diciéndonos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Realmente yo en este aspecto? ¿Cómo me estoy comportando yo en este aspecto? Y viene, pásame la siguiente del texto, por favor, Paco. Y viene el versículo 19 y 20 para hablar a nuestra conciencia y de nuestra conciencia. Yo este es el versículo, creo, de hecho he tenido que pedir ayuda externa a gente para ver cómo desentrañaba este versículo. Yo creo que este, junto con el que hay en Juan 17, 24, ese que dice de porque fuisteis escogidos antes de la fundación del mundo y tal, creo que este es el versículo que más difícil lo llego a tener. Contra más entraba en él, más difícil veía por dónde salir del asunto. Me consolé un poco al darme cuenta de que no soy yo solo. Desde el principio de los estudios teológicos sistemáticos hay dos escuelas prácticamente que son contrapuestas casi sobre este versículo, que dice así: pues si nuestra conciencia o nuestro corazón, según las versiones, ¿vale? Es lo mismo, ¿eh? Nuestro corazón es nuestra conciencia. Si nuestra conciencia nos reprocha, es decir, te está pinchando, si nuestro corazón nos te está pinchando, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que Él lo conoce todo. Estamos hablando, no olvidemos, del amor fraternal, del amor a los hermanos y un amor de hecho y de verdad. Vale. Si nuestra conciencia nos pincha, si no tenemos la conciencia tranquila al respecto, pensemos que Dios es más grande que nuestra conciencia y que Él lo sabe todo. ¿Lo habéis leído en vuestras... Dejo un segundo para que lo leáis en vuestras versiones, a ver si os da algo de luz al respecto. Porque es complicado saber aquí qué es lo que nos quiere decir. Bueno, es complicado para mí. A lo mejor vosotros lo tenéis más claro, pero para mí es complicado. Porque cuando habla de la conciencia, habla de la autoinculpación. Es decir, habla de la autoinculpación. Es el mismo pasaje que Jesús encontró cuando querían lapidar a la mujer adúltera. Y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces dice que ellos, los demás, los que estaban ahí alrededor, al oír esto, acusados por su conciencia, se fueron uno a uno. Ese es el concepto, ¿vale? Resulta de que hay, como he dicho, dos. Pasa la siguiente, por favor.
Hay dos escuelas, una minoritaria y otra más amplia, que nos guían por este versículo. Y la primera es la A, y esto es una cita de Pérez Millos, un estudio que tiene al respecto, que dice: la tranquilidad en el cristiano renace al saber que cuando el corazón acusa, el creyente puede recurrir a Dios en confesión. El corazón acusa, pero Dios justifica y ya no hay condenación. Una de las formas de explicarla es: tu conciencia te está diciendo cosas, pero hay solución. ¿Vale? Hay solución. Ponte delante de Dios, arrepiéntete, que significa cambia de dirección, confiesa tu pecado, que es decir, he fallado, ¿vale? Y Dios es tan grande, además que sabe todas las cosas, y te perdonará y te dejará seguir adelante. Muchas veces, incluso, y en eso somos bastante expertos los evangélicos, tenemos un nivel de autoinculpación muy grande. Solamente hay que ver nuestras oraciones. Solamente hay que ver nuestras oraciones y nuestras canciones. Y perdónanos, Señor, y estamos todo el tiempo, perdónanos. Y es cierto, tenemos que pedir perdón porque hacemos muchas cosas, pero a veces estamos tan autoinculpándonos que eso nos paraliza. ¿Vale? Y Dios dice: no, vale, yo soy tan grande que puedo coger tu pecado y llevarlo al fondo del mar. Empieza de nuevo, ¿vale? Pero claro, esta es una de las explicaciones. La parte B dice, y también tiene un cierto sentido, dice: si tu corazón te reprende, imagínate Dios, que Él lo sabe todo y que es más grande que tu corazón. Porque Dios sabe que nuestra conciencia puede ser engañada. No se puede hacer desaparecer, excepto en los casos más psicopáticos del mundo o más psicópatas. Las personas más psicópatas que esa gente a lo mejor puede ser que no tenga conciencia, el resto del mundo la tiene. Ahora simplemente puede poner la música de fondo tan alta que no la van a oír nunca. Nosotros no solemos hacer eso, pero tenemos también la capacidad de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón a Dios por las cosas malas que hacemos? Pero ¿cuántas veces de ellas hemos pensado que una de esas cosas malas que es no amar a mi prójimo? Es decir, pedimos mucho perdón, pero pedimos perdón específicamente muchas veces por no amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No lo sé. Y en nuestra conciencia puede ser que esté hablándonos, pero somos capaces de derivarla hacia otras cosas. Así que veis la dificultad, porque los dos puntos de vista tienen sus argumentos. De hecho, uno de los pros que tiene la primera explicación, es decir, la tranquilidad que nos da, es Juan. Juan está hablando aquí de la seguridad. Lo he dicho al principio. Juan está hablando de la seguridad. Sabéis que hemos sabido, tened en cuenta que lo que sabéis, todo eso, es la seguridad. Entonces, la primera explicación nos da seguridad, nos da confianza de que aunque caigamos, podemos presentarnos delante de Dios y que Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, tiene un contra a favor de la segunda de las tesis, y es lo que hemos dicho antes, que Juan, versículos antes, está diciendo cosas tan fuertes como que el que no ama a su hermano no va a entrar en el reino de los cielos. Como que es un asesino. O sea, cosas tan fuertes que resulta difícil pensar que inmediatamente después lo que va a decir es: pero tranquilos,
no pasa nada, ¿vale? Así que, como yo soy incapaz de decidirme por una o por otra, lo que he hecho es y que creo que es por donde van los tiros, no se puede decidir por A o por B. Hay que intentar explicar las dos cosas con el corazón humano. Sí es cierto que se busca una tranquilidad del creyente, porque eso es la gran idea de Juan en esta carta, la tranquilidad del creyente, es decir, no os desesperéis, no os desesperéis. Es lo mismo, Juan siempre va a hablar de lo mismo, es decir, tranquilidad. El Apocalipsis es tranquilidad, las cosas se van a poner muy mal, pero al final ganan los buenos, ¿vale? Eso es el Apocalipsis de Juan. Pues en la epístola de Juan, lo mismo. Es decir, es cierto, tranquilidad. Si vuestra conciencia os acusa, hacedle caso. ¿Vale? Hacedle caso. Porque algo está fallando ahí. No buscamos una tranquilidad adormecedora, porque el hombre es muy fácil de que resbale, el hombre y la mujer, los seres humanos somos muy fácil de que resbalemos hacia la idea de que, bueno, pues lo que nos contaba Antonio, todo está permitido, todo puede ser posible, porque al fin y al cabo luego Dios conoce el espíritu y la carne es que es débil y además la carne es de cosas de Satanás y esas cosas, ¿no? Y lo que importa es que como Dios conoce todo, pues casi no importa. Ahora todos decimos, no, ¿cómo vamos a llegar ahí? Bueno, pues en cierta medida es muy fácil resbalar, yo lo sé por experiencia, ¿eh? Es muy fácil resbalar hasta ahí. Es decir, así que lo que se busca aquí no es una conciencia adormecida y tranquilizada. Lo que se busca aquí es una conciencia alerta. Es decir, si tu corazón te reprende, hazle caso. Porque aunque Dios es tan grande que puede tapar tu pecado, restaurarte y hacerte empezar de nuevo, ¿eh? Él lo sabe todo. ¿Vale? Él lo sabe todo. No le intentes ocultar las cosas porque Él lo sabe todo. Si nuestra conciencia nos reprocha, eso en primer lugar es señal de que no solo hacemos algo mal, que es, sino de que nuestro corazón no está endurecido. Así que nuestra conciencia no es nada malo. Hace daño, pero no es malo. Significa que nuestro corazón aún no está endurecido. Significa que aún somos capaces de oír esa voz que Dios ha puesto en nosotros y que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y cuando nuestra conciencia nos reprocha, debemos recordar que Dios es mayor que nuestra conciencia. No la callemos, no la desviemos, pero tengamos la confianza de que Dios es mayor que ella. Y termina el texto con algo que encontramos, no solamente aquí, se encuentra en Mateo 19, Marcos 12, Romanos 13, Gálatas 5, Santiago 2, sin contar todos los profetas antiguos, que viene a ser el ABC del cristianismo. El mandamiento es uno. Vale, los 10 mandamientos, a ver quién los cumple. Nadie, ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno, hay uno. Es decir, vamos a dejarlo en uno. Ama, uno que tiene dos caras, como una moneda, ¿no? Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no te engañes pensando que no sabes quién es tu prójimo, ¿eh? No te engañes diciendo de que yo como amo a Dios, pues ya he cumplido la mitad y la otra parte la vamos a dejar un poco de lado. Porque nuestra conciencia nos reprende. Y cuando nos reprende, hagámosle caso. Y ya para terminar, deciros que bueno, pues que en 30 minutos o 40 minutos, no sé cuánto duró, me ha costado muchísimo tiempo de estar pendiente. Me ha afectado mucho porque mi conciencia sí que me ha hablado
a mí cuando estaba haciendo esto. Y espero que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender las cosas como realmente Él quiere verlas.